Hola, buena tarde. La pregunta inicial con la que comenzó esto, que hace parte del proyecto de investigación en el cual estoy con Alejandra y el profesor Carlos Vanegas, es ¿qué hace que un archivo sea contemporáneo? ¿Cuál es la contemporaneidad de un archivo? Pues no basta con traerlo del pasado y traerlo a la actualidad. Eso no lo hace contemporáneo. Entonces, a partir como de esa pregunta, quise indagar a través del pensador italiano Giorgio Agamben por el estatuto de contemporaneidad que tiene el archivo, planteando la hipótesis o más bien las imágenes del archivo y del tiempo como un temblor fantasmal. Y esto lo haré a través de la obra de Óscar Muñoz, pues creo que suscita precisamente esto, una fantasmagoría de ausencias que hace temblar el tiempo y hace temblar los archivos. Entonces, pasaré a la lectura. Las luces de la historia de nuestro tiempo tienen, a su vez, una íntima oscuridad. Ser contemporáneo es mantenerse en el umbral de la luz y la oscuridad, de la imagen y su constante desvanecerse y aparecer. El contemporáneo es aquel que pone su tiempo en relación con otros tiempos, en la oscuridad desde la cual se ve la estela del presente. Rema entre la tiniebla que supone ver hacia atrás, hacia lo que ya no es, buscando las historias anónimas que se perdieron en la profundidad de las aguas. Para Agamben, el índice histórico de estos gestos se hace legible en el momento en que sus imágenes y archivos se hagan contemporáneas y logren con ello vislumbrarse en la oscuridad histórica del presente. Esto lo digo porque para Agamben no es contemporáneo aquel que ve las luces del presente, sino que ve su oscuridad, que ve sus tinieblas. Ahí viajando en la oscuridad, la luz de lo que ya ha sido, y es contemporáneo aquel que entre las tinieblas puede acoger esa oscuridad. En ese sentido también es intempestivo, y ahí retoma un curso de Roland Barthes cuando hablaba de Nietzsche, y Roland Barthes definía lo contemporáneo como lo intempestivo. Es contemporáneo aquel que no se adecua totalmente a su tiempo. Entonces, en este sentido, también me preguntaba cómo un archivo, no simplemente trayéndolo a la actualidad y planteando incluso una metafísica del presente desde él, sino manteniendo su anacronismo, puede llegar a ser contemporáneo. Entonces dice Agamben, la apuesta en la que se basa todo comentario filosófico es, de hecho, que el tiempo en el cual la obra fue producida no coincide por fuerza con el de su legibilidad. Hasta ahí. Y llamamos presente precisamente al instante en que una obra alcanza su legibilidad. Y esto nos plantea otras exigencias, en qué momento una obra es legible y por tanto alcanza la contemporaneidad del presente. El temblor es la tierra común, tierra que se mueve y nos mueve en común. Nadie quien comparta la tierra se salva de esa vibración histórica. Tal y como sugería Dante, el poeta escribe con una mano temblorosa. El tiempo nos tiembla, y el arte tiene el hábito de hacer temblar los tiempos. Somos todos contemporáneos del temblor. Hay temblores de lentas sacudidas y anonadados reacomodamientos, temblores lentos de paciencias ancestrales que afinan la escucha. Esto lo enseña la siembra, donde cada maduración tiene su momento oportuno. Eso es muy propio también de lo contemporáneo. ¿Cuál es el momento oportuno? Traído también de Nietzsche. Su caída y su contacto tembloroso con la tierra. Hay también tiempos de sacudida, urgencias que no se hacen esperar. Entre un tiempo y otro hay muchos temblores que abren su vórtice en una imagen, en un umbral. Remar en un serpentear oscilante por imágenes que se enmarañan y desenmarañan. Aquí traigo las imágenes del temblor, pero también del remar, aludiendo a la danza serpenteante de Avi Barbour. Él hablaba de la patos formel, de las fórmulas del patos, como danzando y serpenteando entre las marañas y las madejas del tiempo. Es allí aguas que se cruzan en un ir y venir sobre la madeja del tiempo. Es allí donde la mano que rema es la mano que tiembla.
en un temblor enmarañado por las imágenes del tiempo. Pero no es solo la mano que tiembla la que escribe, es el cuerpo entero con sus vértebras rotas, con las vértebras del tiempo surcando el agua de los siglos. No solo el agua fluye en temblores temporales, el cuerpo mismo se encarna en las vértebras de la historia. Es contemporáneo a sus propias ausencias, pues el cuerpo no es solo presencia, no es solo extensión biológica, el cuerpo es también imagen, y hay imágenes que ya no están. ¿A dónde van los desaparecidos? Ser contemporáneo es, como dice Agamben, llegar a tiempo a una cita a la que, sin embargo, solo es posible faltar. No se trata de nostalgia del pasado, se trata de las aguas de la historia, constantemente remamos en ellas, para llegar una y otra vez al punto de partida, el presente. Es el presente el que nos resulta distante. Llegamos puntuales a su cita, y sin embargo, paradójicamente, siempre estamos faltando a ella. Los rostros que nos encontramos en sus aguas desaparecen intempestivamente y oscilan entre un todavía no y un ya no. Aquí estoy como bordeando un poco la idea fantasmal misma del presente. Óscar Muñoz hace aparecer las imágenes que ya habían quedado fijadas en el tiempo, para revelar el tiempo que arde sin consumirse en su fijación. Hace de ellas imágenes contemporáneas. El artista nos deja una pregunta con su obra. ¿Son las imágenes las que se inscriben en el tiempo o es el tiempo el que se inscribe en las imágenes? El tiempo, y no el movimiento, es el gran paradigma de la vida de las imágenes. Ellas se cargan de tiempo, estallan y danzan. Las imágenes, al entrar en nosotros, continúan vivas, y nosotros somos coleccionistas de su devenir. Aquí una cita de Óscar Muñoz. Estaba leyendo un estudio sobre Wittgenstein, quien decía que la imagen mnemónica no es una fotografía, no es estática ni plana. Por otro lado, me pregunto si el recuerdo de una imagen fotográfica será necesariamente el de una imagen congelada. A mí, más que recuerdos estáticos, me llegan vivencias. Esto lo dice Óscar Muñoz en una entrevista con María Dils, curadora adjunta de la exposición Protografías. Muñoz, en su trabajo artístico, usa materiales que, como el tiempo, se evaporan, se diluyen, se fugan y se suspenden. Para tal inestabilidad utiliza el carbón, el agua y la imagen tiempo de las videoinstalaciones, y nos enseña con estos materiales lo efímero de la imagen y, sin embargo, su posibilidad de un vivir póstumo, la Leben de Avi Warburg. Sus imágenes tiemblan, fluyen, vuelan y arden, se suspenden y migran. Bueno, aquí iba a comentar la obra esta, pero mejor la pasaré e iré a sedimentaciones. En sedimentaciones, el artista intenta recobrar una y otra vez imágenes de diferentes momentos históricos que, no obstante, terminan por desaparecer. La imagen vive y muere constantemente. En una mesa de revelado hay una variada gama de imágenes, y entre ellas hojas en blanco. A los extremos se encuentran dos cubetas de revelado. En una de ellas vemos una mano que toma una imagen y la introduce en la cubeta. La imagen se disuelve con el líquido y queda vacía. Inmediatamente al otro extremo, una mano introduce una hoja vacía y en esta se imprime otra imagen. Y todas, vacías e impresas, vuelven al escritorio. Al respecto nos dice Muñoz: el Atlas Mnemosine de Warburg me inspiró para armar estas mesas con cruces de imágenes de diversos momentos y plasmar qué puede haber entre dos imágenes tan aparentemente lejanas en el tiempo. No son imágenes estáticas que quedan, son relaciones cambiantes. Es importante señalar que la mayoría de imágenes que utiliza Muñoz vienen de obituarios, de registros fotográficos que él toma, que hacían en las calles de Bogotá y que guardaban las piezas de revelado. Él las compra, las guarda y luego empieza a partir de ellas a crear sus obras. Aquí tengo un poco más sobre Warburg, pero lo pasaré para hablar ya de Narcisos. Los Narcisos son otra obra de Óscar Muñoz donde se nos presenta la imagen en su inmanencia fugitiva. En su primera muestra, Los Narcisos secos, un autorretrato se imprime con polvo de carbón en un manto de agua. Luego se presentan en videoinstalación, donde la misma impresión en superficie de agua se hace en lo que parece ser un lavamanos. Allí el agua paulatina y luego fatal y precipitadamente se pierde en lo que es su destino, el sifón,
hacia donde el agua corre dramáticamente, dando a quien lo ve ese latir de una imagen que se esfuma y que nos mira impávida. Mientras se pierde a sí misma. Con el agua se diluye también la imagen, y en el proceso de la inminente despedida, la imagen impresa se da al encuentro con su reflejo de sombra en el fondo del lavamanos. Allá estoy hablando de la videoinstalación. Pues que estas son las fotografías de una videoinstalación de esta obra de Narcisos. El encuentro de la imagen con su sombra pasa a ser un desencuentro hecho polvo. Cuando el presente coincide con su sombra, se da la cita con el ausente, y asistimos al resto de lo contemporáneo. La concepción del ser como presencia se desvanece en los narcisos, ya que la pretensión universalizante de la representación se desagua en la humedad y el vapor del devenir histórico de la materia inestable. En Biografías 2002 vemos un proceso similar al de los narcisos, pero en este caso no se trata de un autorretrato, sino de imágenes sin nombre, obituarios, huellas latentes del desaparecido. Y en contraste con los narcisos, su imagen reaparece y se reconstituye desde el sifón que se le había tragado. Voy a mostrar la última, que es Retrato. En Retrato, videoinstalación del 2003, el artista vuelve al autorretrato, esta vez dibujando con agua sobre una losa de cemento caliente, pero la duración de la huella del agua en contacto con la losa a la que el sol da directamente se hace efímera. El autorretrato se desvanece. Sin embargo, los trazos de agua retratan el contemplar de la imagen, sin embargo, los trazos de agua tratan de completar la imagen, sin llegar a su cometido. Es la experiencia de la incompletitud, de una identidad nunca cerrada e imposible de fijar. Es la no coincidencia de uno con uno mismo en su propia imagen. Entre el percibirse y el reconocerse, se muestra que nuestra imago está allí donde puede desaparecer, donde no nos pertenece. Es la danza fantasmal de un amor ardoroso en su falta. No sé cuánto me falta. ¿Sigo? Listo. Entonces voy también a hablar un poco de aliento, donde espejos circulares colgados en la pared reflejan el rostro de quien los ve, pero cuando el observador se acerca, respira sobre el espejo y pone su aliento en él. Aparece por instantes mientras el vapor del aliento dure, el rostro de un desaparecido. Es el aliento del viviente el que permite dejar aparecer la sombra del espectro. De nuevo la imagen dialéctica hago una alusión a Benjamin, solo que no me da tiempo pues de desarrollarlo, pero que está muy cercano a la idea de tiempo que desarrolla Agamben también a partir de Barbour. De nuevo la imagen dialéctica hace aparecer una tensión bipolar entre lo viviente y lo espectral, abriendo la posibilidad a que, mientras persista un aliento viviente capaz de acercarse e indagar por sí mismo, verá sobrevivir en su propio reflejo la sombra histórica de los vencidos. Y es muy interesante porque el rostro del desaparecido solo aparecerá en el momento de la exhalación, pero no podemos exhalar todo el tiempo. Es necesario inhalar, y cuando se inhala de nuevo vuelve al olvido el rostro. Ya para concluir, el archivo en su aparente simplicidad cerrada se deshace en una multiplicidad de formas gracias a unos soportes que ya no terminan de cerrarse. Cada vez más, el archivo se demarca del soporte tradicional en una amplia gama conceptual como lo es el tiempo, la imagen y el gesto. El artista es un funámbulo que se mantiene en la tensión suspendida de las imágenes y el contenido. La imagen sobrevive, a veces carente de sentido, y el viviente también sobrevive en ella con la carga histórica de su vida. El viviente le da vida, como el artista, pero al tiempo despierta de ella sacándola a la luz. Cada imagen en una fotografía es especial, es de cualquiera, es del anónimo, y por tanto merece su nombre. Es la exigencia de quien mira el encontrar ese nombre, porque los gritos de esa imagen posan su mirada sobre nosotros. Cito a Agamben: aun si la persona fotografiada estuviese hoy completamente olvidada, aun si su nombre hubiese sido borrado para siempre de la memoria de los hombres, y a pesar de esto, es más, precisamente por esto, ese rostro exige su nombre, exige no ser olvidados. Hasta ahí Agamben. Y cierro con esto.
No somos un pensamiento o una imagen, somos ante todo la posibilidad de pensar y de imaginar. Somos potencia que se salva a sí misma y que, como tal, está en todos y en cualquiera. Pues utilizo el cualquiera no como término, sino como un concepto mismo de Agamben que pues, no puedo desarrollar, pero que tiene que ver con el ser de cada quien tal cual es y en tanto es cualquiera tiene importancia, ya que se trata de la potencia histórica de lo común temblando en nuestras miradas. Y pues básicamente lo que quería mostrar, poniendo esta en imágenes el archivo, su confrontación con el tiempo, su estatuto de ser contemporáneo o no, en el sentido de que contemporáneo es aquel que no coincide exactamente con su época, sino que es intempestivo, es incluso inactual a ella, pero pertenece a ella, entonces marca una estela de anacronismo. En ese anacronismo y en esa ruptura se da cita, esa cita a la cual llegamos a tiempo, pero siempre vamos a faltar con el presente, es la cita también con lo espectral, con lo que ha sido. Agamben, por ejemplo, decía, cuando le preguntaban que qué proyectos tenía en el futuro, él decía que él solo hacía proyectos al pasado, porque solo la arqueología nos da una vía al presente. Entonces, en esta arqueología es una cita también con los espectros, con lo fantasmal, con lo que se deshace, y me parece muy interesante pensar el archivo precisamente con los materiales con los cuales trabaja Óscar Muñoz, materiales vaporosos, materiales que se evanecen, materiales que se fugan, que están recorridos por el olvido. Entonces la cuestión creo que no es tanto la dicotomía entre memoria y olvido, sino en las maneras, en los cómo, porque eso es lo que se nos impone una forma de olvidar estipulada y una forma de hacer memoria. Tenemos que agenciar y usar son nuestros modos de hacer memoria y nuestros modos de olvidar y de agenciarnos también en ese olvido. Y esos modos son los que siento que trae también a colación con sus obras Óscar Muñoz, y me parece muy interesante, también paradójico, porque aunque trabaje la cuestión de lo efímero, por ejemplo en Retrato, que él está intentando completar un rostro, pero el sol siempre está evaporando el agua con el cual él retrata, aún así hay un registro, que es el video de ello, un registro de lo efímero. Entonces, en este punto paradojal, en este umbral, es que me parece interesante pensar esa cita fantasmal o esa danza serpenteante, como la llama Barbour, entre la presencia y la ausencia, entre la memoria y el olvido, entre el presente, la contemporaneidad que hay en el presente, que es a la vez una ruptura misma con él. Y ya era esto. Muchas gracias.